Muy buenos días, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Estamos viendo en qué consiste el trabajo del cristiano basado en la epístola a los filipenses, especialmente en el capítulo 2, versos 12 hasta el 18. Ahora vamos a ver la última parte de este estudio. Y hemos visto varios aspectos que conciernen al estudio y ahora vamos a ver lo que es trabajar con gozo. O sea, basado en los versículos 17 y 18 del capítulo 2. En los versículos finales del texto, Pablo indicó que él estaba seguro de que su trabajo con los filipenses no sería en vano. Y el pasaje llega al final con un énfasis en el tema que se repite del regocijo. O sea, la palabra del idioma griego para regocijo se encuentra en los versículos 17 y 18. Y las palabras regocijo y gozo proceden de la misma palabra, o sea, de la misma raíz. O sea, debemos estar gozosos cual sea la situación la cual incluye nuestro trabajo. Es decir que la más solemne referencia personal de toda la carta la tenemos aquí en estos versículos 17 y 18. Por eso dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir que en estos versículos el apóstol Pablo usa la analogía de un sacerdote que ofrece un sacrificio. Yo más adelante voy a dar más explicación al respecto de este sacrificio que ofrece un sacerdote. Comienza hablando acerca de él mismo como el que es derramado en libación. El significado literal del texto original es sencillamente derramado, pero el verbo se usaba normalmente para hacer referencia a derramar una ofrenda de bebida o una libación. Es decir que las libaciones o las ofrendas bebidas eran corrientes en las ceremonias religiosas, tanto judías como paganas. En relación con los sacrificios judíos, quiero que leamos una serie de versículos. Vamos a empezar viendo estos versículos desde el Antiguo Testamento. Y vamos a irnos al libro de Números. En Números capítulo 15 vamos a leer los versículos 5, 7 y 10. Dice: de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová.
Luego vamos a pasarnos siempre a Números en el capítulo 28. Ahí vamos a leer los versos 7 y 14. Números 28, vamos a leer los versos 7 y 14. Miren lo que dice acá. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y el verso 14, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y vamos a leer una última cita. Vámonos a Oseas en el capítulo 9 y el versículo 4. Dice: no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos. Como pan de enlutados le serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Quiero dar, hermanos, un concepto muy claro acerca de lo que es la libación. La libación tiene un significado específico. Libación era, o es mejor dicho, la succión de un jugo. La succión de un jugo, eso es lo que significa libación, pero tiene dos significados más. O sea, es la degustación de una bebida, generalmente una bebida alcohólica. ¿Ve? Eso es la libación. Y en tercer lugar, que se refiere a lo que hemos estado leyendo del Antiguo Testamento, es una antigua ceremonia religiosa que consistía en derramar vino u otro licor después de probarlo. ¿Ve? Consistía pues esa ceremonia religiosa en derramar vino u otro licor después de probarlo. Entonces fíjese que con estas explicaciones vamos a entender más claramente lo que el apóstol Pablo aquí nos está presentando. Es decir, que Pablo se estaba refiriendo a la posibilidad muy real de una muerte inminente. Él sabía que estaba próximo a ser sacrificado. Él usó más adelante esta misma terminología durante su segundo encarcelamiento romano, después de que fue sentenciado a morir. Vámonos otra vez a las Sagradas Escrituras. Específicamente vamos a consultar 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 6. Mire lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 6. Él dice acá: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, él sabía pues que su muerte estaba muy cercana. Generalmente a las personas no les gusta hablar de la muerte, aún cristianos o no cristianos. Pero cuando me refiero a cristianos, es porque son cristianos que no están preparados en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña.
Eh, esta semana hablaba con el hermano Larry White y me decía que dos tíos de su esposa, ya personas de avanzada edad, están casi por morir. Una está preparada para la muerte, pero la otra no. Y yo le decía, es que, hermano Larry, le digo, el problema es que a las personas no les gusta hablar de la muerte. Es un tema que lo evaden, es un tema que creen que no es una realidad. Fíjense que cuando una persona está grave, aún familiarmente, dice, si sucede algo, se está refiriendo a que va a morir, pero no dicen la muerte de mi madre, de mi padre, de quien sea de la familia. Se refieren a la palabra muerte, si algo pasa, dice, pero nunca se refieren a cuando muera. Él ya está próximo a morir y está en una situación grave, pero no le gusta a las personas decir cuando muera mi mamá, cuando muera mi papá, cuando muera mi abuela. ¿Ve? Entonces, hermanos, Pablo usó el tiempo presente que indica cuán vívida era la imagen que tenía de la posibilidad de su muerte. Sin embargo, cuando el apóstol contemplaba la ejecución romana, en la cual su cabeza sería cortada, imagínense qué muerte más terrible, él no se centraba en el horror, sino que se centraba en el honor. Consideraba que el derramamiento de su sangre era una libación derramada delante de su Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Ve? Por eso es que he dado la explicación desde el Antiguo Testamento y las definiciones claras de lo que es una libación. O sea, para el apóstol Pablo, su muerte, el derramamiento de su sangre era una libación derramada delante de su Dios. Y por eso Pablo siguió la analogía sacerdotal al hablar de que su libación se derramaría sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. O sea, el sacrificio y el servicio que viene de vuestra fe. Y él está diciendo que la fe de los filipenses se refería no solo que aceptaban a Cristo y confiaban en Él, sino que se refería a todas las obras y a la devoción por las cuales se expresaba la fe de ellos. Por eso podemos ver que Pablo veía la fe obediente de los filipenses como un sacrificio ofrecido a Dios. Miren lo que tenemos en Romanos en el capítulo 12. Ahí se ve clara esta situación en los versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego, si vamos otra vez a Filipenses en el capítulo 4 y el versículo 18, lo vamos a ver en forma adelantada. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y por último, vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, vamos a leer los versos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, en su mente, pues, la libación de su muerte se combinaba con el sacrificio de la vida de ellos, y todo constituía para él una ofrenda para el Señor. Por eso es que hay que entender este concepto claro de la palabra libación. ¿Ve? Todo constituía una ofrenda para el Señor. Entonces, cuando Pablo consideraba su muerte, ¿era esto razón para que él se entristeciera? ¿Sería esto una razón para que él estuviera triste? Al contrario, era razón para regocijarse. Esta semana, el 7 de este mes, hace 2 días apenas, falleció un hermano muy querido, allá en la ciudad de Lubbock, Texas, por cierto, donde su servidor estudió Biblia. Me refiero al hermano Carol Robertson. Nadie esperaba su muerte porque estuvimos en varias ocasiones con él. Era un hombre que parecía muy saludable. Murió a la edad de 77 años. Pero yo puedo decir, y todos los que le conocimos, que este hermano verdaderamente está en la presencia de Dios. Libó su vida para Dios, entregó su vida para Dios. Fue un ejemplo en todos los aspectos. Para él, estoy más que seguro, como haya sido su muerte, no tenemos detalles. No pienso que haya sido una muerte trágica, tal vez fue una enfermedad repentina. Como haya sido su muerte, yo estoy más que seguro que este hermano no recibió la muerte con pánico. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de nuestro Señor, y todos los que le conocimos damos testimonio de ello. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando el apóstol Pablo consideraba su muerte, ¿era esto razón para que él se entristeciera? En ningún momento. Al contrario, era una razón para regocijarse. Por eso él dice, aunque sea derramado en libación, me gozo y regocijo con todos vosotros. Después de todos, si era muerto, iría a casa con el Señor. Él ya lo había visto y lo hemos estudiado. Para mí el morir es ganancia, había dicho en el capítulo 1, verso 23. Sin embargo, sabía que su muerte pondría tristes a los hermanos filipenses, como ha causado tristeza para muchos de nosotros la muerte del hermano Robertson, porque evidentemente se entiende, nosotros que estudiamos y que entendemos la palabra de Dios, entendemos lo que es el concepto de la muerte, es ganancia, pero evidentemente que se vive con personas
al lado de uno que uno no quiere que se vayan. Esa es una realidad. Si se habían preocupado cuando oyeron que Epafrodito estaba enfermo, como lo hemos visto, y lo veremos más adelante en este mismo capítulo 2, cómo reaccionarían a las nuevas de la muerte del apóstol. Entonces, por lo tanto, él les instó a regocijarse. Cuando yo muera, por el contrario, ustedes tienen que regocijarse, porque yo he ganado la batalla, les está diciendo. Y asimismo dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El texto pues termina con la nota de gozo compartido. Deseo poner punto final, hermanos, a esta descripción de trabajo con la idea de que lo que sea que nos suceda como cristianos, debemos regocijarnos. Hay un salmo muy hermoso que habla al respecto, y vamos al libro de los Salmos y vamos a consultar el Salmo 118, el verso 24. Salmo 118, verso 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Miren qué hermoso. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Tendremos nuestros momentos de tristeza, eso es evidente, como lo tuvo el apóstol Pablo. Miren, vamos otra vez a Filipenses, allí él nos da una descripción de un momento de tristeza por causa de situaciones de aquellos que hacían esta situación de tristeza en él. Dice aquí en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y luego, si vamos a 2 Corintios en el capítulo 2 y el versículo 4, miren lo que dice acá, 2 Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, tendremos nuestros propios o nuestros momentos de tristeza como los tuvo el apóstol Pablo, pero nuestra actitud básica debe ser una actitud de felicidad. ¿De qué me sirve ser cristiano si voy a vivir amargado toda una vida? ¿De qué me sirve ser cristiano si voy a vivir enojado toda una vida? No me sirve de nada, no me edifica en nada. Entonces, tenemos que ver que nuestra actitud básica es una actitud de felicidad. Los cristianos deben ser, hay un ejemplo muy bonito, hermanos, que me gusta, y me refiero a los perros pastores. Estos perros pastores son perros entrenados para ayudar a los pastores, por eso se les llama así. Esta escena aquí en nuestra nación no se ve mucho por cuestiones de nuestra idiosincrasia, de nuestra geografía, de que nuestro país territorialmente es tan pequeño y no se dan estas condiciones, pero sí se dan en otros países. Y estos perros pastores tienen
muy buenas cualidades. El perro pastor, hermanos, hace lo que sea que su amo le mande. Así es este perro. Así es entrenado este perro. Hace lo que su amo le manda, cual sea su situación. Sea que haga frío, sea que haga calor, sea que llueva, sea que esté seco, sea que sea un trabajo fácil o un trabajo difícil. Esto es elogioso en este perro. Y saben una cosa, que lo que más gusta de este perro pastor es que cuando termina de hacer su tarea, sea la más fácil, sea la más difícil, él vuelve a su amo meneando la cola. Qué bonito. Vuelve a su amo meneando la cola. Y cualquier perro, cuando menea la cola, especialmente a su amo, le está recibiendo y diciendo que él está satisfecho. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta ilustración que les estoy dando? Que nosotros necesitamos trabajar con gozo. Necesitamos trabajar con gozo. Necesitamos ser cristianos con mucho gozo. Esa es la realidad que nos presenta la palabra de Dios. Yo quiero terminar esta lección acerca del trabajo del cristiano aquí en la tierra, mientras el Señor nos da vida de esta manera. Dios nos ha dado trabajo que hacer. Entonces, ¿cómo es que desea Él que lo hagamos? ¿Cómo es que desea Él que lo hagamos? Bueno, lo hemos visto a través de las diversas lecciones. Hemos presentado unas 4 o 5 lecciones acerca de este tema del trabajo del cristiano mientras está aquí en esta tierra. Debe de hacerlo con reverencia, debe de hacerlo con seguridad, debe de hacerlo con ganas, debe de hacerlo sin ofensa y debe de hacerlo con firmeza. Y hoy en esta lección hemos visto que lo debe de hacer con gozo. En otras palabras, tenemos que entender pues que trabajar de esta forma enriquecerá nuestras vidas y glorificará a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que espiritualmente necesitamos enriquecer nuestras vidas y necesitamos comprender que debemos y estamos en la condición de siempre glorificar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Dios bendiga su bendita palabra. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a hacer y ser lo mejor.